Bueno, buenos días. Empezamos el tema del átomo. Entonces os he colgado unos apuntes, estos apuntes que he estado elaborando a modo de resumen un poco de todo el tema que vamos a ver, ¿vale? Está relacionado con la estructura electrónica, configuraciones electrónicas y las propiedades periódicas, que os iré explicando poco a poco. Entonces, en primer lugar, simplemente os he puesto un repaso general que os dije que os mirarais, que son los diferentes modelos atómicos que habéis estudiado ya a lo largo de la ESO y de bachillerato, ¿vale? Que es el modelo atómico de Dalton, si os acordáis, propone que simplemente los átomos son esferas indivisibles. Se progresa un poquito más con el modelo de Thomson, con el descubrimiento de los rayos catódicos, en el que establece que hay partículas con carga negativa, que son los electrones, que están, digamos, inmersos en una nube de carga positiva. Y se avanza un poquito más con el modelo de Rutherford, que establece el modelo nuclear, en el que establece que hay un núcleo central que concentra toda la carga positiva y además donde concentra prácticamente la totalidad de la masa del átomo. Y alrededor existen, orbitando alrededor del átomo, partículas con carga negativa, que son los electrones, ¿vale? Son los diferentes modelos, el de Dalton, el de Thomson, donde hay una masa de carga positiva con cargas partículas incrustadas, que son los electrones, el modelo de Rutherford, modelo nuclear ya, donde establece que hay un núcleo muy pequeño en comparación con el tamaño del átomo y con partículas de carga negativa alrededor. Y se avanza un poquito más con el modelo de Bohr, en el que establece que los electrones se distribuyen en una serie de capas electrónicas con una energía determinada. Por último, el último modelo, que es el que más se acepta actualmente, que es el modelo mecanocuántico, donde ya no se habla de que los electrones están en unas capas determinadas, sino se habla del concepto de orbital, que eso será lo que veamos en este tema, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis que como partículas subatómicas tenemos los protones con carga positiva, que están en el núcleo, los neutrones que no tienen carga, que también están en el núcleo, que son los que constituyen prácticamente la masa del átomo, y los electrones que tienen carga negativa y están orbitando alrededor del núcleo. Un átomo lo representamos mediante una simbología que es un número másico, que se coloca en la parte superior izquierda, y el número atómico. Ya sabéis que el número atómico es el que identifica un átomo y es el que representa el número de protones que hay en el núcleo. Si el átomo es neutro, este número de protones va a coincidir con el número de electrones, y el número másico indica la suma de protones más neutrones. Por ejemplo, os he puesto aquí como ejemplo el sodio 23, ¿vale? El número atómico sería 11, por tanto sería este átomo tendría 11 protones en el núcleo. Como es neutro el átomo de sodio, ¿vale? No nos indican que tenga carga, tendría también 11 electrones, ya que el número de partículas con carga positiva tiene que ser igual al número de partículas con carga negativa. El número de neutrones sería el número másico 23 menos 11, que es el número de protones, tendría 12 neutrones. ¿Qué ocurre? Que el sodio ya sabéis que puede perder fácilmente un electrón y por tanto convertirse en un catión con una carga positiva. Aquí está representado. En este caso, el número atómico sigue siendo 11, es el mismo, ¿vale? Por tanto, seguiría teniendo 11 protones. Ya sabéis que un núcleo, en un principio, no modifica la estructura interna de su núcleo, sino que puede ganar o perder electrones, pero los pierde de la corteza electrónica. Por tanto, el número de neutrones seguiría siendo el mismo, pero al perder un electrón y tener una carga positiva, esto implica que tiene 10 electrones. Lo mismo ocurriría con un átomo con carga negativa, por ejemplo el flúor, cuyo número atómico es 9. El flúor gana fácilmente un electrón, por tanto se convierte en un anión con una carga negativa. Por tanto, el flúor tendría 9 protones, ¿vale? Que es lo que indica su número atómico, pero al ganar un electrón y no ser neutro, si fuera neutro tendría 9 electrones, va a tener 10 electrones. ¿Vale? Simplemente esto como repaso general. Y el concepto de isótopo, por si acaso, lo recuerdo rápidamente, son dos elementos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. Se diferencian en el número de neutrones. En este caso, ¿vale? El número atómico 17 corresponde al cloro y serían isótopos del cloro, el cloro 35 y el cloro 37. Vale, pues una vez hecho un repaso general, que os dije que os lo miraréis vosotros porque ya lo habéis estudiado, vamos a introducir un poquito el tema que vamos a ver. Entonces, fijaos, ¿qué vamos a ver en este tema? Vamos a ver
cómo se distribuyen los electrones en un átomo, ¿vale? Es decir, vamos a estudiar cuál es lo que se llama su configuración electrónica. ¿Por qué es importante conocer esta estructura electrónica? Porque esto nos sirve para explicar las semejanzas que hay entre las propiedades químicas de los elementos. Esto lo veremos más adelante, pero si aquí os fijáis, os he puesto 3 ejemplos de metales alcalinos: el litio, el sodio y el potasio, ¿vale? Si os dais cuenta, esto es lo que se llama la configuración electrónica, que lo veremos. Todos se caracterizan porque en la última capa, digamos, en el último, lo que se llaman orbitales, en el último orbital, tienen todos un único electrón en un orbital que se llama S. Eso es lo que explica que todos los metales alcalinos tengan unas propiedades químicas semejantes y que todos se presenten como cationes con una carga positiva. Pero esto os digo que lo explicaré más adelante, ¿vale? Entonces, vamos a estudiar los modelos que nos permiten interpretar y conocer los distintos electrones en los átomos. Nos vamos a centrar en ese tema, en el modelo de Bohr y en el modelo mecanocuántico. Y una vez que veamos cómo son la estructura electrónica en los átomos, estudiaremos algunas propiedades como son los radios atómicos, la afinidad electrónica, la energía de ionización, etc. Vale, esto es una introducción solamente, ¿vale? Entonces ya sabéis, el modelo atómico de Rutherford nos va a servir como punto de partida, el modelo nuclear, ¿vale? Para comprender luego cómo es la estructura atómica. Luego, un poquito más adelante, en 1913, Bohr ya desarrolla un modelo para el átomo de hidrógeno que está basado en la misma estructura nuclear que proponía Rutherford, pero incorpora unas ideas nuevas sobre la cuantización de la energía, que os explicaré más adelante. Entonces, pero lo que vamos a ver es que el mejor modelo que nos permite estudiar y entender bien todos los átomos, cómo es la estructura electrónica, cómo se forman los enlaces químicos, este va a ser el modelo mecanocuántico, ¿vale? Que ya no vamos a hablar de capas electrónicas como habla el modelo de Bohr, sino que introduce un concepto nuevo que es el concepto de orbital. Vale, por haceros una introducción, simplemente os voy a hablar un poquito de la radiación electromagnética para que entendáis la base de lo que es la cuantización de la energía, ¿vale? Entonces, si vosotros observáis el espectro electromagnético, ya sabéis que está formado desde las ondas de radio hasta las ondas con mayor frecuencia y por lo tanto más peligrosas, que son los rayos gamma, ¿vale? Esta radiación electromagnética se manifiesta en un amplio intervalo de frecuencias y es lo que se llama el espectro electromagnético. Esto seguramente lo habéis estudiado ya, que es el espectro donde se reflejan todas las radiaciones, ¿vale? Con distintas frecuencias, desde las ondas de radio, pasando por las de microondas, infrarrojo, visible, ¿vale? Ultravioleta, rayos X y por último los rayos gamma, de mayor frecuencia y por tanto de mayor peligrosidad. ¿Sí? Vale. Si nosotros viéramos el espectro que emite el Sol, ¿vale? El Sol emite radiación de todas las frecuencias, desde ondas de radio hasta rayos X. Lo único que estas radiaciones, la mayor parte son filtradas por la atmósfera y se impide que lleguen, por lo tanto, a las capas bajas de la atmósfera. Pero si nosotros, por ejemplo, estudiamos la luz blanca emitida, ¿vale? Si vemos al atravesar un prisma, esto seguramente lo habréis visto, se descompone en diferentes radiaciones y da lugar a un espectro continuo, que contiene una gama de colores que van del violeta al rojo, como si fuera una especie de arco iris, ¿vale? Esto es lo que se llama un espectro continuo de energía. Es decir, si yo observo, por ejemplo, la radiación que emite una luz blanca, vería que emite luces de todos los colores. Esto se puede observar si lo ponéis en un prisma. Veréis que en un prisma la luz blanca se descompone en las diferentes frecuencias. Toda la luz visible se descompone en todas las frecuencias que van desde el color violeta hasta el color rojo, ¿vale? Y obtendríamos un espectro continuo. Sin embargo, es muy curioso ver cómo cuando provocamos una descarga eléctrica en un elemento, por ejemplo, en el hidrógeno, en el helio o en el neón, ¿vale? Cuando analizamos la luz que se ha emitido por cada elemento, no se obtiene un espectro continuo, es decir, los elementos no emiten luz en todas las frecuencias, sino que emiten luz en frecuencias determinadas, ¿vale? Y obtenemos lo que se llama un espectro discontinuo, que está formado por varias líneas que indican solamente las líneas de frecuencia en las que emite ese elemento químico. Esto es lo que se llama un espectro atómico de emisión. Es decir, obtendríamos algo parecido a esto. Si yo hago
si yo someto a un elemento a una descarga eléctrica, veré que ese elemento emite radiación únicamente, ¿vale?, en unas determinadas frecuencias. Entonces, esto me indica que los electrones no ocupan cualquier posición en el átomo, sino que ocupan unas determinadas posiciones que pueden moverse y por tanto emitir luz cuando el electrón pasa de una región a otra, ¿vale? Bueno, esto sería, por ejemplo, bueno, lo he intentado dibujar un poco mal, que sería el espectro atómico del hidrógeno. Fijaos, ¿vale? Para el espectro atómico de hidrógeno vemos aquí unas determinadas líneas de emisión. Para el de mercurio observamos otro espectro atómico diferente de emisión, ¿vale?, con otras diferentes líneas. Estos espectros atómicos sirven como identificación de un átomo, es como una huella dactilar, digamos, ¿vale? Entonces, cada elemento tiene un espectro característico. Obviamente, como el hidrógeno tiene una cantidad de electrones más que un electrón, mientras que el mercurio tiene más, las líneas de emisión del mercurio son mayores, ¿vale? Es diferente, ¿vale? Por lo tanto, aquí veríamos que el hidrógeno, ¿vale?, solamente emite luz a determinadas frecuencias, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos permite ver que lo que os digo, que si yo tengo aquí un núcleo, un electrón no está en cualquier posición del átomo, sino que está en unas determinadas regiones, ¿vale? Y por tanto solamente se permiten, cuando el electrón pasa de una región a otra del átomo, emite luz en esa frecuencia determinada. Bien. Pues os voy a hablar ahora sobre el aspecto de la cuantización de la energía y la ley de Planck, ¿vale? Entonces, basado en el concepto que os he dicho anteriormente, Planck formuló una hipótesis de que los átomos, por tanto, pueden intercambiar energía en forma de radiación electromagnética, pero en cantidades discretas, ¿vale? Y vio que lo hacían en múltiplos de una cantidad que era igual a h por nu, siendo nu la frecuencia de la radiación que emite y h una constante que se llama la constante de Planck, ¿vale?, que tiene este valor determinado. Por lo tanto, la energía que gana o cede un determinado átomo de un elemento va a ser un múltiplo entero de esta cantidad, o 1 por h nu, o 2h nu, o 3h nu. Por lo tanto, esto nos indica que la energía está cuantizada. Bien, además, Albert Einstein, en el año 1905, a partir de esta hipótesis de Planck de que la energía estaba cuantizada, pudo explicar el efecto fotoeléctrico, ¿vale? Os invito a que lo investiguéis por vuestra cuenta, que lo que hacía era ver cómo al bombardear con luz una lámina de un metal determinada, veía cómo se emitían electrones de esta lámina, y la cantidad de electrones que se emitían dependía de la frecuencia de la luz utilizada, ¿vale? Os invito a que le echéis un vistazo a este fenómeno. No os lo voy a explicar porque tampoco es objeto ahora de estudio en este curso, pero bueno, simplemente porque le echéis un vistazo, ¿vale? Y concluyó de este experimento del efecto fotoeléctrico, concluyó que al igual que la materia estaba formada por unidades discretas que eran los átomos, unidades más básicas, la energía estaba formada por unos cuantos de energía, ¿vale? Y dejó que la luz estaba compuesta por unidades de energía que se denominan fotones, ¿vale? Y la energía de cada fotón se puede calcular como el producto de h por nu.